Y hoy vamos a estar viendo el ejercicio del servicio, de servir al Señor. Hablábamos el domingo pasado, ¿se acuerdan de qué hablamos, de qué ejercicio hablamos? De ejercitarnos en la compasión. Y vimos, ¿se acuerdan la parábola de Jesús para enseñar qué es la compasión sobre el buen samaritano? Y de esa parábola aprendimos por lo menos 3 cosas muy importantes que tienen que ver con la compasión. Y la compasión se manifiesta a través de nuestras acciones y no hay que encontrar justificativos. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre la justificación? Que muchas veces nos justificamos para no hacer la obra de Dios. Es muy fácil justificarse cuando uno no quiere invertir en otra persona. Lo segundo que aprendimos es que nuestro prójimo es cualquiera que esté a nuestro alrededor, que tenga necesidad, sin importar raza, credo, ni procedencia social, ni estado espiritual, ni nada que se le parezca, porque nosotros no somos los jueces, sino que nosotros somos aquellos portadores de la compasión del Señor. Y en tercer lugar, aprendimos el domingo pasado que amor es compasión. Y compasión es amor en acción. Suplir la necesidad de alguien es compasión. Y recuerden lo que vimos también el miércoles. ¿Cuántos estuvieron el miércoles? Amén. Ahí aprendimos 7 principios. Que la compasión trae gozo, que la compasión no es solo por necesidad, porque por ahí decimos, pero este no necesita nada. Pero por ahí no necesita nada material, pero necesita un mimo, un cariño, un abrazo. ¿Cuántos de ustedes necesitan un abrazo? Yo necesito muchos abrazos ahora esta semana que estoy solito con alguien. Necesitamos ver esas necesidades también. La compasión es dar, pero también es recibir. Hay algunos que no tienen problema en dar, pero les cuesta recibir. ¿A cuántos de ustedes les cuesta recibir? ¿Sí? ¿Vieron? Porque a veces un poquito de orgullo tenemos, bueno, no, pero a mí como me van a dar, pero la compasión también es recibir. La compasión incrementa nuestra cuenta en el cielo. La compasión es un sacrificio que agrada a Dios. La compasión tiene un efecto rebote. Cuando yo bendigo a alguien, Dios me bendice a mí a través de alguien también. Y la compasión trae gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe la ayuda que necesitaba, dice, gracias Señor, gloria a Dios, y Dios es más glorificado por esa compasión que nosotros ejercitamos. Y hoy vamos a estar viendo cómo ejercitarnos en el servicio. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 13, versículo 12 en adelante. Juan 13 dice, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Cerra tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro y veremos por un momento. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú traes a nuestra vida este desafío de ejercitarnos en estos ejercicios espirituales. Señor, que podamos ejercitarnos en este ejercicio tan hermoso que es el servicio. El servirte a ti y el servir a los demás. Ayúdanos a ver lo que tú nos querías mostrar a través de este ejemplo en tu palabra y podamos imitar tus obras, tus acciones, tu corazón.
Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y libra nuestras mentes y nuestros corazones de toda distracción, de toda preocupación. Líbranos en esta noche en el nombre de Jesucristo de todo aquello que pueda apartarnos de lo que tú quieres hacer y de lo que tú nos quieres decir. Nos entregamos y nos encomendamos a ti, y a Satanás reprendemos en el nombre de Jesucristo, y todo espíritu inmundo que quiera robar la semilla de tu palabra y quiera robar tu bendición, en el nombre de Jesús lo echo fuera de este lugar y proclamo, Señor, que este lugar es santo y apartado para ti, para escuchar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. La historia ustedes la conocen, pero vamos a leerla ahí en Juan, capítulo 13, el versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y de Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Presten atención a esto. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Esta imagen es tremenda, creo que todos la conocemos, pero la situación que se estaba viviendo en ese momento era muy fuerte. Jesús con sus discípulos, sentado a la mesa, el que lo iba a entregar, el traidor, el traicionero, sentado a la mesa, sabiendo eso, habiendo recibido esa revelación. El diablo estaba ahí, hermanos, metido en él. El diablo estaba en el corazón de Judas, lo dice la palabra. Como el diablo se había puesto en el corazón de Judas que lo iba a entregar, estaba ahí. Muy fuerte. ¿Qué hace Jesús? Jesús se pone de pie y dice: hermanos, discípulos míos, tenemos que reprender porque Satanás está en este lugar. ¿Hizo eso Jesús? Jesús agarró y lo agarró aparte a Judas y le dijo: vení que te voy a liberar. ¿Y le echó fuera a los demonios? No. Lo puso en evidencia, después sí lo va a poner en evidencia, pero en ese momento no lo pone ni siquiera en evidencia. Era un momento muy difícil, porque en ese momento Satanás estaba poniendo en el corazón de Judas el entregarle. Sin embargo, Jesús, ¿qué hace? Es tremendo. Se pone de pie. Si uno está viendo una película, dice: bueno, le va a agarrar del cuello. Si uno está viendo una película y no conoce la historia en el final, dirá, y conociendo todo lo que está pasando, ¿no? Viendo que el diablo está ahí, usted imagínense la situación, todos sentados a la mesa, el diablo manifestándose y metiéndose en la vida de Judas para que entregara y traicionara a Jesús, el Salvador, y todos los discípulos ahí, y Jesús agarra y se pone de pie. ¿Qué te imaginarías vos que va a hacer? No sé qué nos imaginaríamos, pero
Yo creo que nunca me hubiera imaginado que Jesús se hubiera levantado, agarró una toalla, se sacó el manto, como si sacara el saco, la campera, se sacó el manto, fue, agarró una toalla y los discípulos miran como diciendo, ¿qué va a hacer? El cielo, los ángeles, mirándolo, ¿qué va a hacer? El único que sabía lo que iba a hacer era Dios el Padre. Y yo creo que Dios el Padre, cuando lo vio a su hijo levantarse y tomar una toalla, sonrió. Y fue a agarrar una toalla, agarró una palangana y le empezó a lavar los pies a los discípulos. ¡Wow! Y yo les pregunto, ¿a Judas también? Les pregunto, ¿a Judas también? ¿Le lavó los pies a Judas? ¿Vos le lavarías los pies a Judas? Traidor. Pero sin embargo él le lavó los pies. Y yo quisiera que en esta noche podamos aprender de esto. Esto ha sido predicado millones de veces, ustedes quizás lo han escuchado, lo han leído, pero uno nunca se cansa de aprender de lo que hizo Jesús. Dice la palabra en el versículo 12, que después que le lavó los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, yo creo que estarían todos mirándolo a Jesús, y él les pregunta, yo lo digo en versión popular, ¿saben lo que les hice? Y les pregunta a ustedes el Señor también, ¿saben lo que hice en ese momento? Jesús no lavó los pies de los discípulos solamente para promover la amabilidad entre ellos o para que se sintieran bien o para simplemente dar un ejemplo. Jesús tenía una meta mucho mayor al lavarle los pies. Anteriormente, cuando Pedro le dice, fíjense lo que le dice Pedro le dice, no me lavarás los pies, no me vas a tocar. Claro, ¿por qué? Porque en esa época lavar los pies era un trabajo vil y humillante, solamente los esclavos lo hacían, y no solamente los esclavos, sino los peores de los esclavos. Era el trabajo más feo. Porque cuando uno venía de visita a una casa, como las calles eran de tierra, ustedes la saben la historia, ¿no? Las calles eran de tierra, se usaban sandalias. Vos llegabas de visita a una casa, lo primero que hacía el esclavo de la casa era lavarte los pies para estar en la casa. Jesús está tomando esta posición como si fuera el peor de los esclavos, el peor de los sirvientes, lavándole los pies a sus discípulos. Y Pedro le dice, no, a mí no me vas a lavar los pies porque vos sos el Señor, vos sos el Maestro, sos el gran siervo de Dios, aleluya, vos no me vas a lavar los pies a mí, que yo soy menos que vos. Eso es lo que estaba diciendo Pedro, yo soy menos que vos y vos me vas a lavar los pies a mí. Pero Jesús le dice algo, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Vos ahora no entendés, le dice Jesús. Vos ahora no entendés, vas a entender después. Y después cuando termina Jesús de lavar los pies, le dice, ustedes saben lo que les hice. Jesús en ese momento estaba marcando en la vida de sus discípulos algo muy importante. Jesús estaba marcando algo que Él quería que sus discípulos fueran e hicieran como sus discípulos, como sus seguidores, como pequeños Cristos. Estos hombres a los que Jesús le lavó los pies, menos Judas, estos hombres tendrían a su cargo la responsabilidad de ir por el mundo llevando la palabra de Dios, predicando el Evangelio de Jesucristo, levantando la iglesia del Señor en los lugares donde iban a estar. Estos discípulos tenían que tener bien en claro cómo iban a desarrollar la tarea que Jesús les iba a encomendar. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer
con una actitud de soberbia y de orgullo diciendo: nosotros conocimos al Señor Jesús en persona, fuimos sus discípulos, nosotros somos de los 12 de Jesús. Aleluya. Jesús estaba marcando en ellos su propio carácter, el carácter de Cristo marcado en sus discípulos con esta acción. ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes no entienden ahora lo que yo estoy haciendo, pero lo van a entender después. Una característica de Jesús que se tiene que mostrar en sus siervos y en sus discípulos es este servicio, esta clase de servicio, esta forma de servir. Estos hombres quedaron marcados ese día por esa acción de Jesús al lavarle los pies. Todas las personas que vendrían después de ellos tendrían que ser marcados de la misma manera, pero ya no por Jesús, sino por sus discípulos. Cuando la gente nos ve a nosotros, hermanos, ¿qué ve? En nuestro servicio, en nuestro trabajo, en la forma en que hacemos las cosas. Cuando la gente nos mira a nosotros, ¿qué ve? Yo no sé cómo me ven ustedes a mí ni cómo la gente me ve, porque de hecho no tengo forma de acceder a esa información, ni tampoco ustedes pueden ver en su totalidad cómo la gente los ve a ustedes como cristianos, en sus trabajos, sus negocios, en sus familias, en la escuela. Ustedes no pueden ver lo que ellos ven, pero de alguna manera nos enteramos por los comentarios o por algún honesto, sincero y sin filtro que nos dice: amigo, me pareces un agrandado que como cristiano deja mucho que desear por la soberbia y el orgullo que tenés. ¿Alguna vez te dijeron algo así? ¿No? Pero estaría bueno que nos digan, ¿no? La verdad. La cuestión es que la gente nos está mirando. ¿Qué ven nosotros? Ve a este Jesús arrodillado con una toalla en la cintura y una palangana en las manos lavando pies. Es muy importante que nosotros podamos aprender a servir de esta manera, porque ahí viene lo segundo. Lo primero es esto que dijimos. Jesús les pregunta al lavarle los pies: ¿saben lo que les hice? ¿Ustedes entienden lo que es el hecho de lavar los pies? Muchas iglesias han tomado esta acción de Jesús como una tradición. Hay muchas iglesias que lo practican. A mí me han preguntado: ¿en tu iglesia practican el lavamiento de los pies? Yo dije: no, de ninguna manera, porque hay muchos jóvenes en la iglesia. Y ustedes saben que los jóvenes y adolescentes no sé qué efecto tienen en los pies. Pero bueno, la cuestión es que le dije que no. Le digo: ¿ustedes practican? Claro, porque el que lo hace, ¿viste? Te pregunta a vos como diciéndote: vos no lo hacés. Y yo le dije: ¿ustedes lo practican, no? Sí, dice orgullosamente. Una vez por mes, en la cena del Señor, nos lavamos los pies los unos a los otros. ¡Qué maravilloso! Verdaderamente maravilloso. Sería bueno que lo hagamos un día. Bueno, no sé. No veo mucho. Tenemos que tener el mismo sentido. Pero la cuestión es que, si bien está bien eso de practicar el lavamiento de los pies, lo que estaba tratando de enseñar Jesús no era una doctrina o no era una práctica, tradición o no, nada que se le parezca, sino lo que estaba haciendo Jesús era mostrando un ejemplo de servicio en humildad y en humillación, una actitud del corazón. Nosotros, hermanos, en el corazón debemos estar de rodillas lavando los pies a los demás. Y lavarse los pies, entiéndase, por prestar un servicio de ayuda, como hablábamos el domingo pasado, por la compasión.
Entonces lo segundo está en el versículo 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. O sea, ven, es maestro y señor. Dice, pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, tiene la tendencia a rechazar esta clase de prácticas. ¿Por qué? Porque son humillantes, son vergonzosas, ¿sí? Desde el que se saca los zapatos hasta aquel que se tira al piso para lavarle los pies al otro. Y encima todos mirando. Uy, tengo unas ganas de hacer todo esto. Me encantaría ver qué pasa, ¿no? Avisaríamos con tiempo para que vengan en condiciones. Pero el mandamiento de Jesús es muy fuerte. Fíjense lo que le dice. Porque Pedro se hacía, ¿viste? No, Señor, no me vas a lavar los pies a mí. ¿Quién soy yo para que vos me laves los pies a mí? Como que se creía, para mí Pedro se creía que era algo, ¿no? Ahora, el Señor Jesús tira por el suelo toda esa forma de pensar, de que somos alguien, y le baja línea y le dice, ustedes dicen y me llaman maestro y señor, y lo soy, porque el que tiene humildad no tiene problema en decir lo que es. ¿Está bien? El que tiene humildad de verdad no tiene problema en decir, sí, yo soy el Señor y el maestro, como hizo Jesús. Pero tampoco tiene problema en tirarse al piso a lavar los pies. Entonces, si ustedes me llaman maestro y me dicen Señor, y dicen bien porque lo soy, pues si yo siendo el Señor y el maestro les lavo los pies, los sirvo humillándome y hago algo que parecería contradictorio a la posición de un Señor y de un maestro, si yo lo hago, ustedes también lo tienen que hacer. Nos bajó, ¿no? Ustedes también lo tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lavarnos los pies los unos a los otros. Los unos a los otros. Así conmigo. Los unos a los otros. ¿Por qué? Esta clase de servicio no tenemos problema de hacerlo, por ejemplo, en la intimidad de la convivencia de la familia, el matrimonio, los hijos. ¿Por qué las amas de casa suelen despegar las medias de sus hijos de las paredes? No tienen problema de hacerlo. De levantar la ropa interior que dejó el marido tirada en el piso. ¿Quién hace eso? No sean así, maridos. Sean como yo, que ahora hago todas las tareas de la casa, lavo ropa, cocino. Pero, ¿vieron? En el ámbito familiar, íntimo, es como que esas cosas, hasta, entre comillas, humillantes, no tenemos problema de hacer. Pero ahora cuando se trata de una relación más impersonal, por decirlo de alguna manera, con hermanos en Cristo, con otras personas, nos cuesta más. Por la vergüenza, por el que dirán, por no entrometerme en la vida de la otra persona, no cómo me voy a meter si es la vida de la otra persona, que se muere la otra persona, pero yo no me voy a meter. Tenemos, hermanos, que romper esas estructuras y humillarnos, tirarnos al piso y servir. Amén. Si sabemos que hay necesidad, hagámoslo, para que después no tengamos que arrepentirnos o pedir perdón por no haberlo hecho, como ya pasó. Entonces, yo los desafío en el nombre de Jesús a que imitemos a nuestro Señor y a nuestro Maestro, de Jesús,
Y si Él nos lavó los pies, nosotros también debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Y debemos para esto, de alguna manera, humillarnos. En una sociedad, yo entiendo, vivimos en una sociedad impersonal, egoísta, y que nadie está dispuesto a pagar un precio como este. Nadie está dispuesto a cubrir las miserias de los demás, o a lavar las miserias de los demás, o a limpiar las miserias de los demás, la mugre de los demás. Porque digamos la verdad, este es un trabajo mugriento. Y lo decimos siempre que hablamos de este tema, y a mí me encanta decirlo, que en esa región donde estaba Jesús, no solo las calles eran polvorientas y usaban sandalias, sino que los pies se les transpiraban. Entonces, no era polvillo que vos sacudís así un poco, era como la tierra colorada, ¿viste? Cuando se te pega el pie, no te la puedes sacar, a no ser que te refrieguen. Entonces vos tenés que agarrar el pie de la mano, refregarle, meterle entre los dedos de los pies y sacarle la tierrita entre los dedos de los pies. Y después tenés que secarle. Es un trabajo sucio, ¿no? Hermanos, no hay servicio verdadero para el Señor sin ensuciarnos las manos. Tenemos que ensuciarnos, hermano, eso. Y yo me estoy refiriendo, y ustedes entienden que no me estoy refiriendo a la mugre física, sino muchas veces tenemos que lidiar con las miserias de los demás, con los pecados de los demás, con las rebeldías de los demás, con el enojo de los demás, con la habladuría de los demás, con el chusmerío de los demás. Tenemos que meternos ahí a limpiar pies. Tenemos que meternos ahí a sacar la mugre del corazón de mucha gente que está contaminada, que está mal, que está enojada, que está en rebeldía, que está en pecado, que está triste, que está amargada, que está en depresión, que está enferma. Tenemos que meternos ahí y lavar pies. Amén. Tenemos que meternos ahí y ensuciarnos las manos. ¿Por qué? Porque de verdad, y esto lo digo muy en serio, y a veces hasta lo digo con un poco de dolor en el corazón porque yo mismo no lo he hecho. Porque no podemos tener parte con los demás si no nos involucramos a tal punto de ensuciarnos con las miserias de los demás. Sí, vas a salir afectado. Te va a afectar. Te va a doler, te va a angustiar, te va a entristecer, hasta vas a llorar. Te vas a enojar, te va a dar indignación, te va a dar bronca. Pero es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nuestro Señor y Maestro lo hizo. Y como Señor y Maestro, no solo nos dio el ejemplo, sino que nos bajó línea y nos dijo, así como yo le lavé los pies, usted tiene que lavarse los pies los unos a los otros. ¿Amén? ¿Estás dispuesto, hermano? Bueno, algunos no quieren involucrarse porque dicen, no, porque si no uno sale afectado, sale mal. Yo no tengo ganas de estar sufriendo, de estar padeciendo por los demás. Ya el Señor hará su obra, ya el Señor se hará cargo. Yo oro nada más, pero no me voy a involucrar con esta persona porque siempre, no voy a involucrarme porque siempre salgo perdiendo. Salgo mal y qué sé yo, y que esto, que lo otro. Y sí, yo no digo que tampoco vivas una vida de tormentos, de pruebas y de luchas por estar metiéndote en la vida de los demás. Yo no te digo metete, pero aquella persona que el Señor te pone en el camino, no reniegues de esa persona. No rehuyas a arrodillarte y lavar los pies, aunque sea un Judas. Amén. Es más, podríamos poner de aplicación práctica esta semana, buscar un Judas y lavarle los pies. Amén. Sin avisarle. Sin avisarle, claro. Nos tiramos al piso, le sacamos los zapatos y le lavamos los pies. ¡No! Pero fíjense que no fue Judas el que dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Fue Pedro, ¿viste? Bueno, Pedro era siempre el bocón del grupo. Y finalmente, mis hermanos, en tercer y último lugar vemos
en el versículo 16 algo muy hermoso. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Finalmente vemos dos cosas muy importantes. Lo primero que dice es que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿A qué se refiere? Nosotros somos siervos del Señor y somos enviados por Él. Esta palabra, la palabra traducida acá por enviado, en realidad es apóstol. Nosotros somos apóstoles del Señor, enviados como representantes, como mensajeros, como siervos del Señor, que nos manda a cumplir la misión, que nos manda a cumplir con su propósito y su mandamiento. Y dentro de ese contexto se incluye esta forma de llevar adelante la misión y el trabajo que tenemos por delante como mensajeros, como apóstoles, como siervos del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud al ir como representantes del Señor? ¿Cuál debe ser la forma en que nosotros llevemos el mensaje como mensajeros del Señor? Lavando pies, involucrándonos con las personas, ensuciándonos con las miserias y las mugres de los demás, metiéndonos hasta ese punto de compromiso con la misión, porque es para el Señor. Y si Él lo manda, nosotros lo hacemos. Y acá dice algo muy importante, porque el siervo no es mayor que su Señor. Porque si vos no lavás los pies, te crees que sos más que el Señor. Porque si el Señor se humilló y lavó los pies, y vos no lo haces, ¿quién sos vos? ¿Sos más que el Señor? ¿Se entiende, no? O sea, vos sos más importante que el Señor. No, yo lavar los pies, no. Yo involucrarme con la gente, con la miseria, con la mugre, con el pecado y con todo lo de la gente, no me voy a involucrar. Perdón, no sabía que eras más que Jesús o más que el Señor. Pero sin embargo, lo que está diciendo Jesús de alguna manera es eso. El siervo no es más que su Señor, ni el que es enviado, el mensajero, es más que el que lo envió. El Señor nos mandó, hermanos, como mensajeros de su palabra. Y debemos ir con esta actitud, con una actitud de servicio, con una actitud de humillación, con una actitud verdaderamente de corazón para limpiar, para lavar, para restaurar, para ayudar, para ministrar, para liberar. Hermanos, por ahí no tenemos que ensuciarnos lavando pies, pero sí debemos batallar con demonios que tiene la gente, con pecados terribles, confesiones que te afectan, que vos decís, ¿cómo esta persona pudo hacer esto? Y vos tenés que estar ahí escuchándola para que esa persona sea lavada, limpiada, restaurada, liberada. Y todo lo que agarramos se lo llevamos al Señor. Amén. Y el Señor a través nuestro es el que lava, es el que limpia, es el que restaura. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Cuando nosotros hablamos palabra del Señor, estamos lavando pies. Cuando nosotros ministramos a una persona el perdón de Dios porque está en pecado, estamos lavando pies. Cuando nosotros oramos por una persona para que sea liberada de los demonios, estamos lavando pies. Cuando nosotros, hermanos, le damos dinero a una persona porque no tiene para pagar la luz, estamos lavando pies. Cuando nosotros nos involucramos en una consejería matrimonial y hablamos con uno, con el otro, y vamos y venimos, y uno dice una cosa, el otro dice otra, estamos lavando pies. Cuando hay una persona que está deprimida, está angustiada, y nosotros vamos y nos sentamos al lado y pasamos horas tomando mate, estamos lavando pies. Debemos convertirnos en lavadores de pies. Debemos convertirnos en lavadores de pies. No mirar tanto lo nuestro, sino mirando los pies de los demás. ¿Cómo tenés los pies? Necesitan ser lavados. Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, porque si no, no tenés parte conmigo.
Y Pedro dijo, no solo los pies, las manos, la cabeza, bañada, Señor. Dijo, no, porque los que están limpios ya están limpios. Lo único que necesitas es lavarte los pies. Entonces, ¿cómo están tus pies? ¿Y cómo están los pies de tus hermanos? ¿Cómo están los pies de tu familia? ¿Cómo están los pies de tus compañeros de escuela? ¿Cómo están los pies de tu compañero de trabajo? ¿Cómo están los pies de los demás? Por favor, no van a andar mirando pies, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? ¿Cómo está la vida de las personas que están a tu alrededor? ¿Necesitan de tu servicio? Y finalmente, la segunda cosa, lo primero que dijimos es que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y dice el versículo 7, este mandamiento es con promesa. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor reserva una felicidad. Bienaventurado es feliz. Felices aquellos que saben estas cosas. ¿Eso dice la palabra? Claro, porque para mí el Señor ahí hizo una engaña pichaca, ¿no? Porque dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, y algunos le pondrían punto ahí, ¿no? Si sabiereis estas cosas, bienaventurados seréis, punto. ¿Lo deja ahí? No. O sea, lo primero es saber estas cosas, porque Jesús les preguntó, ¿saben lo que les hice? Bienaventurados son los que saben estas cosas, y ustedes las saben. ¿Pero queda ahí la cosa? No. Bienaventurados seréis si sabiendo estas cosas las hacéis. Yo las sé, pero no las hago. La bienaventuranza no viene por saber estas cosas, sino por hacerlas. Yo les pregunto, hermano, ¿ustedes han lavado pies alguna vez? En sentido figurado, por supuesto lo digo. ¿Han lavado pies? ¿Han servido a los demás? Humillándose, ensuciándose con las miserias de los demás, con los problemas de los demás, con las situaciones de los demás. ¿Han salido afectados por eso? ¿Lo han hecho? ¿Vieron que después de prestar esta clase de servicio uno encuentra un placer, una alegría, un gozo, una felicidad que no la da ninguna otra cosa? Por eso Jesús dijo, más feliz es el que da que el que recibe. Esta clase de servicio no la encontrás en ningún lado. Vos vas a las grandes empresas, por ejemplo, de telefonía celular, o cualquier empresa ahora es muy común que aparezcan carteles en las paredes donde digan nuestro cliente es lo más importante. El servicio a nuestros clientes es lo más importante. Y es verdad, porque ellos vos llamás a cualquier hora, te atienden, te tratan de solucionar los problemas, pero vos solamente estás hablando con o una máquina o una persona que parece una máquina. ¿No? Porque la persona te dice vos le sacás de ahí y te dice, no, yo señor le puedo decir no, pero yo necesito que vos me soluciones el problema, Es como escuchar una grabación. Esa persona no tiene autoridad, no tiene poder, no tiene servicio. En definitiva, está prestando un servicio que no es servicio. Y muchas veces la iglesia se parece a una multinacional de telefonía celular. Y yo he visto iglesias que funcionan como una multinacional con prestaciones de servicio. Y tienen habilitadas líneas telefónicas las 24 horas, pero no. Y hay gente que las atiende, pero no hay gente que sirva esta clase de servicio de que estamos hablando. Y no es por el hecho de criticar, sino es por el hecho de que no nos parezcamos al mundo en nuestro servicio que estamos prestando al Señor y a los demás. Que verdaderamente este servicio sea prioridad para nosotros. Yo he escuchado a muchos hermanos decir, pastor, yo tengo un llamado a las naciones. Lo he escuchado muchas veces. He escuchado decir que
Muchas personas me digan, yo creo que tengo un ministerio grande de parte de Dios, aleluya. Amén. No hay problema. Ustedes van a ver en el grupo después lo que Jesús enseña en cuanto al servicio. Y lo que Jesús dijo en cuanto a los grandes. El que quiera hacerse grande, ¿se acuerdan qué dice? No, pero dice, el que quiera hacerse grande, hágase servidor de los demás, esclavo de los demás, sirviente de los demás. Después lo van a ver en el grupo. Hagan de cuenta que yo no les dije nada. Cuando estén los facilitadores que faltaron hoy, que están en Brasil o están sirviendo al Señor de otra manera, cuando pregunten en el grupo qué significa, ustedes digan, ya saben lo que tienen que decir. Amén. Pero nosotros, hermanos, no debemos pensar que el servicio a los demás y al Señor es como en el mundo. Tenemos que rechazar esa idea totalmente y seguir el ejemplo de Jesús. Él dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, os hagáis unos a otros, vosotros también. Hermanos, debemos humillarnos de corazón. Amén. Debemos humillarnos. Y la forma de humillarnos delante del Señor, no hay otra forma de hacerlo que no sea enfrente de otra persona. Yo puedo humillarme en casa y decir, Señor, me humillo delante de vos, me tiro al piso y no tengo problema. Pero lo harías delante de otra persona. Ya nos da vergüenza de romper algunas estructuras que tenemos. Y yo ahora mismo les diría, hermanos, arrodíllense delante de su hermano, causaría un problema bárbaro, ¿no? Con algunos de ustedes. Y algunos hasta pondrían duras las rodillas, no las podrían doblar. Pero no porque tengan alguna enfermedad, sino por vergüenza, por timidez, por orgullo, de decir, no, ¿cómo me voy a arrodillar delante de tu hermano? Estaría bueno que lo hagamos, ¿no? Pero sería simplemente una acción que con esfuerzo la podríamos hacer. Pero a lo que yo me refiero es a humillarnos todos los días delante del Señor, enfrente de una persona. Y no es solamente tirarse al piso, porque la persona no va a entender. ¿Viste? ¿Qué haces tirado en el piso? Me estoy humillando delante del Señor. No, la humillación tiene que ver con el servicio. O sea, humillarnos en el servicio a los demás. Aunque no te corresponda, aunque pareciera algo que no tendrías que hacer, aunque sea algo loco, aunque sea algo que hasta la persona lo pueda tomar a mal, pero hagámoslo, probemos. Y aún hagámoslo con los Judas que se puedan presentar en nuestro camino, porque Jesús lo hizo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.